profesor Harris cree que Sodoma y Gomorra fueron construidas cerca del Mar Muerto y que podrían haber comerciado con asfalto producido de forma natural. Esta sustancia se utilizaba en la antigüedad para mantener las piedras juntas en los edificios o para evitar que traspasara agua en los barcos. Pero el suelo de las costas del Mar Muerto es muy inestable, ya que se encuentra entre una junta de dos placas tectónicas que se mueven en direcciones opuestas. La zona es muy propicia a sufrir terremotos. Hay pruebas arqueológicas y geológicas de que existió un gran terremoto hace 4.500 años, coincidiendo con en el tiempo con la época de la destrucción bíblica. Debajo de las costas del Mar Muerto existen varias bolsas de metano inflamable. El terremoto podría haberlas hecho quemar y el suelo se había convertido en arena fina rápidamente. Un alud masivo habría destruido la ciudad y las habría hecho caer al mar. Varios experimentos llevados a cabo en la Universidad de Cambridge confirmarían esta tesis. Sin embargo, todavía son necesarias más pruebas. Seguramente no se podrá confirmar esta teoría hasta que se encuentren las ruinas de la ciudad bajo el Mar Muerto. Entonces, hermano, si bien es cierto que no estamos hablando acá de una iglesia que está en la interpretación de lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero sí vemos como los mismos científicos reconocen la existencia que hubo estas ciudades, ¿ok? Y sí reconocen de que hubo una destrucción, pero no tiene que ver con el enfado de Dios, sino que tiene que ver con una serie de condiciones geológicas y naturales, geográficas del lugar donde esas ciudades estaban y un fenómeno, ¿verdad? Naturales de un terremoto y una acumulación de un gas produce una explosión. Entonces, ¿cuál es el punto de esta ilustración? De que el método racionalista, hermano, se trata de eso. El método racionalista elimina toda la parte sobrenatural de la palabra de Dios y procura darle un sentido racional. Oye, bueno, ¿sabes qué? Sí, existió Sodoma y Gomorra, pero no se fue destruida porque Dios se molestó, o no, eso no tiene nada que ver con ningún Dios. Ahí hay unas condiciones geológicas, geográficas que produjeron la destrucción de esas tierras, de esas ciudades. Punto. Bueno, la Biblia llama a esa gente necios, hermano. Necios. Porque la palabra de Dios está dando la razón del por qué eso fue destruido, pero el hombre, dentro de su necedad, ¿okay?, siempre está buscando la manera de estar en contra de Dios. Ahora, hemos visto, hermanos, brevemente de qué se trata el método racionalista. Si podemos tener una idea para cerrar este punto del método racionalista, es entender el énfasis en el razonamiento humano para darle sentido, ¿ok?, a la escritura bíblica. Al principio hice algunas preguntas, ¿verdad?, que podemos responder. En general, ¿por qué las personas con mayor nivel educativo son menos propensas a creer en la Biblia y sus enseñanzas? ¿Son acaso las personas con menor educación formal más propensas a las creencias mediante el uso de la fe que la razón? Bueno, hermano, ¿qué es lo que sucede? Le estoy hablando del método racional, del método científico, del racionalismo acá. Las personas, hermanos, y que cuando las personas entran a la educación formal, a las escuelas privadas, públicas, y van a una universidad, son entrenadas, hermano. Esto no es algo que tiene muy difícil de entender esto. Cuando una persona es entrenada de alguna manera, desarrolla un método, una forma de pensar según el sistema de entrenamiento que le han dado. Entonces, las personas que van a la universidad, universidades con pensamientos liberales, que no tienen ningún sentido cristiano, no tienen ningún fundamento cristiano en su enseñanza, desarrollan este tipo de mentalidad, hermanos. Y yo le voy a decir algo. A mí estos temas del racionalismo, de la filosofía, del humanismo secular, a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Porque precisamente, de alguna manera, yo vengo de ahí. Yo puedo decir con propiedad de que esto es así. Muchas personas le llaman al cristianismo ignorantes. Nos llaman ignorantes o fanáticos, ¿verdad? Porque actuamos por fe en algo,
¿ok? Y muchas veces estas personas se dan cuenta que su misma educación formal los ha traicionado, los está traicionando para alejarse de Dios. El método científico y todo este sistema de educación, ¿okay?, es ateísta, hermano. Esto no tiene nada que ver con un acercamiento a Dios, sino todo lo contrario, alejar a las personas de Dios. Mira, hermano, tengo un título de ingeniería civil que estudié en Venezuela. Yo tengo una maestría en dirección de negocios que hice en España. Tengo un certificado de gerencia de construcción que hice en Toronto, en Canadá. Y también tengo una licenciatura en teología pastoral. Hermano, yo he estudiado diferentes aspectos. Y yo lo digo porque yo entiendo cómo funciona la educación, porque he estado ahí. Y mientras más te metes y más alto vas en el sistema educativo formal, más ateo te haces de alguna manera. A menos de que tú vengas de un hogar cristiano, a menos de que tú vengas de un hogar donde Dios sea el centro de la vida del hogar, hermano, muy probablemente será muy difícil que una persona que venga de ese medio ambiente, ¿verdad?, reciba con facilidad el Evangelio y todas las enseñanzas de la Biblia. De eso se trata, hermanos, el método racionalista. Poner énfasis en el razonamiento humano. El siguiente método es el método alegórico místico, que básicamente alegoriza con ficciones mediante la cual una cosa representa o simboliza otras distintas. Y ya vamos a ver algo de esto. Las personas que utilizan el método alegórico o místico eliminan lo histórico y lo literal de la palabra de Dios y lo reemplazan por lo espiritual. ¿Okay? El intérprete es el personaje central y no los pasajes bíblicos o los personajes bíblicos como tal. ¿Por qué? Porque el intérprete, ¿okay?, es el que va a decir de qué habla la palabra de Dios. El intérprete alegórico es el que le da el sentido a la escritura según lo que él cree que la palabra de Dios diga. ¿Okay? Mas no es la enseñanza que el escritor bíblico quiso transmitir en el momento en el que lo escribió para dar una enseñanza de acuerdo a como Dios se la estaba revelando. Esto es el método alegórico. El método alegórico místico de interpretación bíblica. Aquí tengo la definición de una alegoría a veces no hay términos que debemos definir, ¿verdad? Una alegoría, hermano, es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representa o significan otra cosa diferente. Esa es la definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representa o significan otra cosa diferente. El método alegórico místico es otra manera de interpretar la Biblia, hermano. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Y místico lo que quiere decir es oculto o espiritual. Ahora, este método también tiene un origen. Hablamos en el racionalista de este hombre en el siglo XIX. Bueno, este método, hermano, fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Después algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar algunos pasajes difíciles de entender de la Biblia, adoptaron este método, ¿verdad?, para explicar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos, a su gente, a lo que ellos le hablaban. Sin embargo, había una escuela, hermano, la escuela de Antioquía, que se oponía a este método. ¿Ok? Y ya vamos a ver a qué método la escuela de Antioquía se apegaba. Pero el punto es de que el sistema alegórico místico tiene su origen, ¿okay?, en las filosofías de los antiguos griegos. Hay un pasaje bíblico, hermano, y estoy buscándolo ahorita. ¿Ok? Ya voy para allá. Si ven ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta, nos llama la atención respecto a todo esto de las filosofías. Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Ok? Si bien es cierto que hoy en día, fíjate algo, hermano. Si Dios nos advierte respecto a las filosofías y vemos un método de interpretación bíblico que se fundamentó, su origen está en filosofías humanas, y aunque hoy en día no se diga que son filosofías humanas lo que están detrás de este método, pero al entender de que su origen fueron filosofías humanas, entonces nosotros no podemos dejar pasar por alto este pasaje bíblico, que este versículo de Colosenses 2:8, en el que Dios nos manda, ¿ok?, a ser cuidadoso con este tipo de interpretación bíblica, con estos sistemas de enseñanza, que dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por ejemplo, si vamos nosotros a la Biblia, al libro de Daniel capítulo 6, hermanos, Daniel capítulo 6, estoy buscándolo yo aquí. Daniel capítulo 6, versículo 19. Vemos aquí la historia de Daniel en el foso de los leones. El versículo 16, voy a leer hasta el 24. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Ya, bueno, déjame ver algo acá. Ok, el rey pues, el versículo 19, estoy acá. Sí, era a partir del 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ok. Cuando nosotros vemos este pasaje de la Biblia, nosotros entendemos de que Daniel fue encerrado en ese foso de los leones, con los leones, ok, y Dios simplemente lo salvó. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, porque él la razón por la que lo habían llevado, porque él oraba, y habían dado una instrucción en el reino de que no se orara a otros dioses si no fuesen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De que a Daniel lo meten acá, pero Dios lo salvó, y nos da una enseñanza este pasaje bíblico. Dios cerró la boca de los leones, ¿ok?, para que no le hicieran daño a Daniel. Bueno, después se comieron a los que venían detrás, ¿no? Pero a Daniel lo cuidó, porque Daniel había confiado en Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que entendemos de eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que está pasando. Hay una historia real, verídica, que sucedió, ¿ok?, en el que este hombre estuvo con los leones y simplemente los leones fueron amasados por Dios. ¿Qué pasa con los intérpretes de este método alegórico? Ellos dicen que Daniel nunca estuvo en un foso de leones, sino que se encontraba preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estas tentaciones y debilidades son representadas en la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo,